Hola, les habla el equipo de BEST, conformado por Carlos Martínez y mi persona Jesús Trejo. En esta ocasión queremos presentarles un proyecto desarrollado en Java con NetBeans, en el cual implementamos hilos para realizar una comparación de algoritmos de ordenamiento, utilizando la arquitectura de modelo vista controlador. Organizamos el código para que fuera más claro y fácil de gestionar. En este proyecto, los hilos se encargan de ejecutar tres algoritmos de ordenamiento, los cuales son burbuja, selección e intercambio al mismo tiempo, lo que nos permite comparar su rendimiento en tiempo real. Esperamos que lo disfruten y puedan ver cómo implementamos estas tecnologías para hacer el proyecto más eficiente. Aquí tenemos la clase de ventana principal, que es la interfaz gráfica de nuestro programa. Dentro de la interfaz tenemos varias etiquetas o tablero para identificar los métodos de ordenamiento que vamos a comparar. Estas etiquetas están también acompañadas de tres barras de progreso eh, que se actualizan para mostrar visualmente el avance de cada algoritmo en tiempo real. También tenemos tres botones, iniciar, pausar y reiniciar, permitiendo al usuario la ejecución de los algoritmos. Ahora veamos el constructor ventana principal, que se encarga de inicializar todos los componentes de la interfaz llamando al método initComponents. Este método es generado automáticamente por el editor de diseño NetBeans, NetBeans, lo que facilita la creación y disposición de los elementos en la ventana. Además, la clase proporciona métodos getter y setter para interactuar con estos componentes desde el controlador o desde cualquier otra clase. Estos métodos permiten acceder y modificar las propiedades de los botones, etiquetas y barras de progreso. En resumen, esta clase sirve como la base visual de la aplicación, presentando los algoritmos y proporcionando los controles necesarios para interactuar con ellos. Ahora vamos a explorar la clase eh, hilo ordenamiento que hace parte del paquete modelo. Eh, Esta clase está diseñada para realizar el ordenamiento de un arreglo utilizando tres métodos distintos: burbuja, selección e intercambio. Lo interesante de esta clase es que implementa el concepto de hilos para que el proceso de ordenamiento no bloquee la interfaz gráfica mientras se ejecuta. Se ejecutan los tres procesos de ordenamiento de manera simultánea. Ahora voy a desglosar su funcionalidad paso a paso. Tenemos los atributos. Entre varios tenemos, por ejemplo, eh, arreglo, método, repetir y pausado, entre muchos más. Eh, el atributo arreglo de tipo array de tipo arreglo que vamos a, es el array que vamos a ordenar. El, el- el atributo método, una cadena que define el tipo de ordenamiento a usar. Tenemos unos atributos lógicos, repetir y pausado, banderas que van a controlar el ciclo del hilo, permitiendo detener o pausar el proceso de ordenamiento. Tenemos otra progress bar, eh, bar 1. Esta es una referencia a la barra de progreso que usamos en la interfaz gráfica para mostrar el avance del ordenamiento. Entre otros, también tenemos iteraciones actuales y total elementos que son de tipo entero. Iteraciones actuales es un contador dentro de cada método de ordenamiento eh, para cuantificar las iteraciones que se ejecutan en tiempo real. Y total elementos, aquí estamos calculando de manera teórica el número máximo de iteraciones dentro de cada método de ordenamiento. También tenemos
un atributo booleano, ordenamiento completo, que indica si el proceso ha terminado. Eh, Exploremos ahora los constructores. Hicimos una sobrecarga de constructores. Tenemos tres. Tenemos un constructor vacío que inicializa los atributos principales con valores predeterminados. También tenemos un constructor con un método parametrizado con el atributo método y tiempo de descanso. Este permite especificar el tipo de ordenamiento que se desea ejecutar. Hay un constructor solo con tipo de descanso similar al primero, pero pensado para un caso más personalizado. Estos constructores nos dan flexibilidad al momento de crear instancias de esta clase según la necesidad del programa. Ahora exploremos los métodos principales. Tenemos el método crear arreglo aleatorio. Este método genera un arreglo de 1000 números aleatorios entre 0 y 9999. Usamos un objeto de la clase random para llenar el arreglo, lo que simula un conjunto de datos desordenados que podemos ordenar después. Además, actualizamos total de elementos para calcular el progreso correctamente. Tenemos el método recibe jprogresbar. Aquí simplemente recibimos una referencia a la barra de progreso desde la interfaz gráfica. Esto nos permite actualizar la barra directamente durante el proceso de ordenamiento. Tenemos métodos para el control de hilo, tenemos para reanudar y lo utilizamos para detener y reanudar el hilo dinámicamente. Tenemos el método ordenamiento completo que devuelve el estado del ordenamiento, lo que permite a otras partes del programa saber si el proceso ha terminado. Estos métodos añaden un nivel de control y comunicación entre el hilo y el resto de la aplicación. También tenemos el método run, que es el núcleo de la clase, de esta clase. Aquí implementamos la lógica del hilo que selecciona el algoritmo de ordenamiento según el valor de la variable método. Dentro del ciclo verificamos continuamente si la bandera pausado está activada y si lo está, el hilo entra en un estado de espera hasta que se reanude. Esto asegura que el programa no desperdicie recursos al estar pausado. Eh, Algoritmos de ordenamiento. Tenemos, como ya les habíamos mencionado, el, el método burbuja, de ordenamiento burbuja. En este método comparamos cada elemento con el siguiente y lo intercambiamos si están en el orden incorrecto. Durante cada iteración actualizamos el progreso en función de las comparaciones realizadas. Eh, este progreso lo estamos midiendo con base en una medida donde estamos definiendo un porcentaje. Estamos comparando las iteraciones ejecutadas en tiempo real contra el total de iteraciones teóricas de cada método. También tenemos el método selección. Este método busca el elemento más pequeño en cada iteración y lo coloca en su posición correspondiente. De nuevo, el progreso se actualiza dinámicamente y respetamos el estado pausado del hilo. Por último, tenemos el método de intercambio, que compara y organiza elementos en posiciones no consecutivas. Este método es muy parecido al de burbuja, pero con un enfoque diferente en cómo realiza los intercambios. También tenemos el método actualización de progreso para reflejar el progreso del ordenamiento en la interfaz gráfica. Usamos el método actualizar progreso. Aquí calculamos el porcentaje basado en, bueno, estamos alimentando las JProgress bar con base en el porcentaje de progreso en la ejecución de cada uno de los métodos
de ordenamiento. En resumen, esta clase no solo realiza el ordenamiento, sino que lo hace de una manera que respeta el flujo del programa y mantiene al usuario informado a través de la barra de progreso. Con esta implementación aseguramos una experiencia fluida y eficiente para el usuario final. Bueno, entonces a continuación vamos a explicar un poco sobre cómo funciona la clase de controlador. Y si nos preguntamos, ¿qué hace esta clase? La clase controlador es la que maneja lo que pasa cuando el usuario hace clic en los botones de la ventana principal. Básicamente, conecta la ventana con la lógica que ejecuta los métodos de ordenamiento, como los mencionó Carlos Martín anteriormente, métodos de ordenamiento burbuja, intercambio y selección. Además, se encarga de que todo funcione bien, iniciar, pausar y reiniciar los hilos que ejecutan los algoritmos. Eh, si mencionamos algunas partes importantes de la clase, como lo son, por ejemplo, vista, que es la ventana que el usuario ve. Aquí se muestran los botones y las barras de progreso. Pasamos a lo que son hilos, que son aquellos encargados de ejecutar los algoritmos de ordenamiento, como mencionamos anteriormente, burbuja, intercambio y selección. Cada uno trabaja de manera independiente. Tenemos una bandera llamada primera vez. Esta sirve para saber si los hilos deben iniciarse por primera vez o solo reanudarse después de haber sido pausados. Eh, ¿Cómo funciona la clase? Tenemos un método constructor que configura la ventana principal y se le dice qué hacer cuando el usuario presiona los botones. Por ejemplo, si un usuario presiona iniciar, llamará al método iniciar hilos. Si presiona pausar, llamará, en este caso, a pausar hilos. Y si presiona reiniciar, simplemente llamará a reiniciar hilos. También tenemos un método run. eh, este método simplemente muestra la ventana y la centra en la pantalla. También le pone un título para que sea más claro para el usuario. Estas son simplemente características de una ventana entendible y amigable con el usuario, una interfaz muy amigable. Eh, También tenemos botones y en este caso deberíamos explicarle más o menos las funciones de cada botón. Por ejemplo, si eh, al botón iniciar, si es la primera vez, se crean los hilos que ejecutan los algoritmos. Si no es la primera vez, los hilos simplemente vuelven a ejecutarse desde donde se pausaron. Después de usar ese botón, se desactiva para que no se pueda presionar varias veces. Para el botón pausar, decimos que detiene temporalmente los hilos. ¿Qué quiere decir esto? Que los algoritmos dejan de ejecutarse. Este botón se desactiva después de usarse y el de iniciar se activa para permitir continuar. Eso lo vamos a ver ahora que al final que les mostremos un poco sobre cómo funciona cuando ya ejecutamos el programa mediante la clase main o la clase principal. Ahí en esa ocasión estaremos mostrándole todas estas opciones que brinda o características que brinda nuestro programa. Para el botón reiniciar, para continuar, botón reiniciar, este botón detiene todo. Reinicia las barras de progreso y vuelve todo al estado inicial para que el usuario pueda empezar de nuevo. ¿Cómo funcionan los métodos internos? Como por ejemplo, iniciar hilos. Podemos decir que este método simplemente reinicia las barras de progreso para que comiencen desde cero. Eh, Crea los hilos para cada algoritmo, burbuja, ya sea burbuja, intercambio o selección, que es el último, son tres. Entonces, asigna cada hilo a una barra de progreso para que el usuario vea cómo avanza cada algoritmo. Inicia los hilos con start, lo que hace que comiencen a trabajar. Hay otro método que es pausar hilos. Este simplemente detiene los hilos llamando al método parar de cada uno. Esto hace que los algoritmos dejen de trabajar temporalmente. Y un método que se llama o llamamos reanudar hilos. Este método llama al método reanudar en cada hilo para que continúen desde donde se quedaron. Y el método reiniciar hilos. Este simplemente detiene todos los hilos, reinicia las barras de progreso a cero, resetea la bandera primera vez para que el usuario pueda iniciar todo de nuevo. Elimina la referencia a los hilos actuales para empezar desde cero si se presiona el botón de iniciar nuevamente. Relación entre las partes. Por ejemplo, en este caso, vista muestra los botones y barras de progreso del usuario. En controlador
decide qué hacer cuando se presionan los botones, por ejemplo, iniciar los hilos, detenerlos o reiniciarlos. Y el modelo, o sea, el modelo de hilos es el que realmente hace el trabajo pesado, como ejecutar los algoritmos de ordenamiento. Ejemplo, explicar un ejemplo para explicar a alguien más, por ejemplo, esta lógica de cómo funciona el controlador o cómo funciona nuestro proyecto como tal, porque ya sabemos que el controlador es el que hace el trabajo pesado, como mencionamos anteriormente. Entonces, digamos que, bueno, imaginemos que el programa es simplemente una carrera de tres coches y cada coche es un algoritmo de ordenamiento, burbuja, intercambio, selección en nuestro caso. Entonces, ¿qué hace la vista? La vista es el tablero de control donde puedes ver los coches y sus avances. ¿Qué hace el controlador en este caso? Es que se encarga de manejar los botones que inician, detienen o reinician la carrera. Y en este caso también el modelo de hilos son los coches que corren en la carrera. eh, los botones de la ventana controlan la carrera. Entonces, los botones iniciar comienza o reanuda la carrera. Pausar hace que los coches se detengan temporalmente y reiniciar vuelve todo al inicio, como si la carrera nunca hubiese comenzado. Entonces, en resumen, podemos decir que la clase controlador se asegura de que los botones funcionen como deberían, los algoritmos se ejecuten correctamente y el usuario tenga control total de lo que pasa en la aplicación. Si alguna parte no funciona, esta clase simplemente es la responsable de arreglarlo. Por último, vamos a explicar lo que es un poco la parte principal. Podemos decir que la clase principal es simplemente donde comienza la ejecución del programa. En ella se crea un objeto de la clase controlador, que es el encargado de gestionar las diferentes acciones y coordinar el flujo del programa. A través de este controlador se le da la orden de iniciar el funcionamiento del sistema. En resumen, la clase principal se limita a poner en marcha el controlador, que es el que maneja la lógica y las interacciones del programa. Entonces, Vamos a poner en si ya ejecución. mostramos un poco cómo, o sea, cómo funciona, ya lo vamos a poner en ejecución, para que así veamos que sí cumple con todo lo explicado anteriormente. Nos damos cuenta que al momento de iniciar, como lo mencionaba mi compañero anteriormente, él había mencionado que había unos J-label que eran los que diferenciaban los métodos, como el método burbuja, el método de selección y el método de intercambio. Los J-progress bar, en este caso, son los que van a mostrar el progreso y los tres botones que había mencionado anteriormente. Entonces habíamos dicho que así se efectúa. Inicializamos el software. Están corriendo los métodos de ordenamiento. Se generó primero los arreglos. Podemos pausar para verificar cuál método está actuando con mayor rapidez. Lo que había mencionado de cómo sería la función de los botones dentro sí, del controlador y dentro del programa como tal, del proyecto, habíamos dicho que, mire que aquí se ejecutan así como lo habíamos explicado, tal cual. Por ejemplo, cuando usamos este botón de pausar, él simplemente se inhabilita y se vuelve a habilitar el botón de iniciar para sí volver a iniciar. Entonces, si le damos iniciar, entonces se deshabilita ese y se habilita pausar y Sigue así. actualizamos el progreso de los métodos. Volvemos a pausar y comparamos. En este caso es el método de selección el que está eh, funcionando de manera más rápida, Más fluido. más fluida. Y el botón de iniciar, con el llevamos el conteo a cero. Pero reiniciemos un poco y veamos, llevémoslo a cero. Como el ejemplo que habíamos mencionado de la carrera, habíamos dicho que si le dábamos reiniciar, simplemente los carros iban a volver al punto de partida, y imaginando En que nueva la fila. carrera nunca se había comenzado. Entonces aquí sí nos damos cuenta de que sí cumple con esa funcionalidad que estábamos explicando anteriormente, las acciones de los botones, que llama, a qué método llama cada botón y eso. Entonces sí, decimos que cuando sí,
las acciones de cada botón significa que cuando le das iniciar se deshabilita y así como mencionamos anteriormente. Y así funcionaría nuestro programa, nuestro proyecto, utilizando lo que es hilos para el comportamiento de métodos de ordenamiento y su fluidez, que en este caso vemos que si pausamos, el método de selección es un poco más rápido o tiene un porcentaje más elevado que los otros dos métodos de... Vamos a ver, cuando llegue al 100% ellos se detendrán. Y bueno, esto sería todo, era lo que queríamos mostrarles. Y sí, sería todo por hoy. Hasta una próxima presentación. Muchas gracias.